Juan Carlos Herrera es doctor en ciencia política, docente universitario e investigador, y creo que ya estamos preparados para dar comienzo a este segundo momento, al primer panel de este segundo momento. Muchas gracias. Buenas tardes. Me toca una doble función, como hablaba el padre Carlos, coordinar este panel y hacer una breve introducción sobre el tema política y economía en un diálogo para la plenitud humana. Yo me voy a permitir leer las 3 renglones que están en el programa y que son correspondientes al Laudato Si sobre el tema que nos ocupa. Y dice: la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Me parece que estas ideas, que son la materia de este panel que vamos a tener, ponen además en el centro lo que el padre Carlos acaba de decir respecto de la cultura del encuentro y la fraternidad. Me pareció muy acertada esa frase profética del padre que dice: el siglo actual debería ser el siglo de la fraternidad. Entonces me parece que para centrar el tema que nos ocupa en este marco, podríamos decir que el rasgo dominante de esta época en el nivel mundial está dado por la persistencia de los efectos de una crisis particularmente cercana a la crisis del 2008, que ha puesto de manifiesto como nunca en la historia del mundo una dinámica de concentración de la riqueza y de exclusión social. Una concentración de la riqueza que requiere necesariamente de la exclusión social para expandirse. Estaba leyendo unos datos de un banco, de una institución bancaria, el Credit Suisse. Una publicación dice: en el 2005, 34 millones de personas, el 0,7% de la población mundial, detentaba el 45,2% de la riqueza mundial, mientras el 71% de la población posee el 3% de la riqueza del planeta. Y agrega esta publicación: los ricos saldrán de la crisis siendo más ricos, tanto en términos absolutos como relativos, y los pobres relativamente más pobres. Parece una paradoja, o no sé si es paradoja o un dilema, pero en todo caso, lo que esto muestra es que la solución de este dilema, paradoja o problema no puede estar en más de lo mismo. Si queremos un desarrollo económico que conduzca a una integración social y política que haga realidad la dignidad humana. El Papa acaba de afirmar en el reciente encuentro con los movimientos sociales en Roma que es necesario un cambio de estructuras para una vida digna. La concentración de la renta se ha convertido en el fenómeno sobresaliente de esta economía global, donde la dinámica de los mercados impone cada vez más restricciones a la diversidad de opciones para un desarrollo económico y social integrado, a excepción de la especulación financiera, la economía extractiva,
soja, minería, petróleo y hasta las más clandestinas y repudiables formas de la economía criminal. En este contexto de valorización de la renta capitalista, pareciera ilusorio pensar que la industria manufacturera, la agricultura con redes de organización socioproductiva y comunitaria y otras formas de producción sustentables para el medio ambiente y el bienestar colectivo puedan ser opciones atractivas para la inversión corporativa transnacional. Las palabras de Francisco son proféticas. Dice: es preciso que la economía esté al servicio de las personas, la justicia y la defensa de la madre tierra. El estadio actual de la globalización de la indiferencia, como la define Francisco, parece descubrir tres contradicciones principales. En lo económico, la generación del valor económico se reconoce cada vez menos en el trabajo humano y cada vez más en la especulación como fuente de creación de riqueza. La primacía del dinero, el dinero divinizado, dice el Papa, lleva a la pregunta de ¿quién gobierna? La devaluación del trabajo humano deriva en gran medida de su incapacidad para responder a las exigencias de acumulación de este modelo rentístico. La consecuencia es el desempleo estructural, un desempleo que, como dice Francisco, es la atrofia del sistema económico. Y su reducción no depende de coyunturas favorables de los ciclos económicos. Por el contrario, su rigidez expresa la incapacidad del sistema económico para integrar las necesidades sociales con niveles aceptables de equidad. En lo político, la crisis de representación está invalidando la legitimidad democrática en la medida que la ficción política reduce la democracia a un institucionalismo formal, desconociendo la potencialidad democrática de la participación popular, que son agentes públicos que despiertan la conciencia sobre la necesidad de una nueva política. El poder político parece limitarse a un arbitraje en el juego de presiones sobre el límite de la juridicidad formal sin ninguna voluntad transformadora. A la ingeniería política solo pareciera interesarle construir gobernabilidad para contener las demandas sociales y colectivas que desafían cada vez más la estabilidad de un orden desigual. En lo sociocultural asistimos a la reproducción de una realidad virtualizada por imperio de los medios de comunicación que constituyen una opinión pública que se pretende el nuevo sentido común para legitimar la práctica de la concentración del poder en todos los ámbitos de nuestras sociedades. En este contexto, a los pueblos les resulta cada vez más difícil valorizar su propia realidad ante el embate de la propaganda, la distorsión de la realidad y el ocultamiento de los sentimientos y demandas populares legítimas. La democracia se vacía de pueblo, dice el Papa, y la corrupción, que no es exclusiva de la política, aceita los mecanismos del poder vaciado de finalidad pública y social. En esta globalización lisa, donde no se reconocen asperezas ni facetas, la intervención de lo político en su verdadera naturaleza, como hecho esencialmente público, se dificulta, porque el Estado pierde centralidad ante las corporaciones del poder global y muchas veces termina siendo un agente de contención de daños bajo el argumento de que todo cambio de ese status quo podría ser aún peor. La creciente desterritorialización de la economía priva al Estado de sus funciones de regulación de los procesos económicos en función del interés común. La amenaza de deslocalización de empresas, si no se flexibilizan las condiciones de trabajo, produce un disciplinamiento de la clase trabajadora que es empujada al desempleo o al empleo precario para subsistir. De la democracia de bienestar estamos pasando a la democracia de la supervivencia.
Al mismo tiempo se observa con un creciente proceso de protagonismo de las organizaciones populares para canalizar las demandas y expectativas por una vida buena, como dice el Papa, distinguiendo entre la buena vida y la vida buena, por lo que se impone la construcción de una agenda democrática que reconozca la reconstitución del sujeto popular y ordenamiento de sus acciones ante el poder político y económico. Esta agenda debería estar basada en un concepto central, la distribución equitativa de los bienes universales y la redistribución de los recursos y posibilidades para una democracia de integración social en nuestro país. La inequidad, dice el Papa, es la base de los males sociales. Hace falta reconstituir el lugar de la verdad en el escenario de la política. Una verdad de tal significación que corra el lugar del problema desde la confianza en la racionalidad técnica de administración de la cosa, de las cosas y de la cosa pública, hacia la constitución de una dinámica democrática que ponga en el centro a los hombres y mujeres, ampliando sus derechos de ciudadanía a través de la participación en el debate de la política, asegurando niveles crecientes de equidad en el acceso a los bienes comunes. Una democracia renovada que haga del trabajo, la producción y la justicia social las dimensiones del nuevo sentido común para seguir construyendo la política en nuestro país.